¿Qué tal amigos, ingenieros, ingenieras de CIP-TV, el canal del ingeniero, el medio digital que está en las redes sociales del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú? Hoy estamos celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Tierra. Un momento de reflexión, un momento muy particular, muy atípico en medio de esta pandemia del COVID-19. Por eso nos da gusto tener la presencia de la ingeniera María del Rosario Guevara Salas. Ella es presidenta del capítulo de Ingeniería Geológica, con quien vamos a conversar precisamente sobre ese tema, sobre la Tierra, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Aquí pues esperando y viendo cómo ha cambiado la Tierra en estos últimos días, ¿no? Cómo es que, como digo, sin la presencia de nosotros en las calles se ha modificado un montón de cosas, ¿no? Por lo cual esperemos, ¿no? Que todo siga cambiando en favor del ambiente, en favor de la naturaleza y de la Tierra en sí, ¿no? Que le hemos dado por lo menos un respiro durante estos 30 y tantos días. Claro. En el mundo vemos, pues, por ejemplo, los incendios forestales que causan tanto perjuicio, particularmente también en Australia, casos penosos, o la plaga de la plaga que hay en Kenia, la plaga de langostas, ¿no? Todo esto nos significa toda una variación del ecosistema, de la biodiversidad. Y claro, los incendios forestales sí deterioran bastante el ambiente, no solamente por la quema del mismo suelo, de la vegetación, la biodiversidad, sino todos los humos, ¿no? Que se van al ambiente, y esos humos, dependiendo de las corrientes de aire, pues viajan kilómetros, ¿no? Entonces siempre van perjudicando a las poblaciones que se encuentran en el entorno. Ahora, las epidemias o las langostas, ¿no? Que siempre aparecen cuando hay mucho calor, donde hay, de vez en cuando tenemos una cantidad de langostas que se juntan y viajan por el mundo, ¿no? Entonces, eso también es por problemas, ¿no? De que nosotros maltratamos a la naturaleza y permitimos que ocurra esto, ¿no? Ujú. Incluso se habla que hay más de 1000 especies en extinción, tanto vegetales y animales actualmente. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, a la salud del hombre? ¿Cómo nos está cambiando nuestro ambiente? Bueno, cada uno de nosotros tiene una razón de ser aquí en este planeta, ¿no? No solamente nosotros los humanos, sino las plantas y los animales, ¿no? El mismo suelo, el mismo entorno, todo lo que nos rodea tiene una razón de ser, ¿no? Si nosotros alteramos el medio donde están, pues siempre algo va a ocurrir. Siempre he dicho también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deforestamos, nosotros eh, empezamos a cortar los cerros, a mover, a, a no limpiar alguna quebrada o ver algunas eh, zonas en riesgo, ¿no? Nosotros eso, la naturaleza en algún momento, como digo, en algún momento reacciona. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un río que nunca lo hemos limpiado, siempre tenemos puntos críticos, siempre vemos por dónde se desborda, un río que trae mucha cantidad de agua y nunca en años no se limpia, entonces esa misma naturaleza, esa misma ambiente que hay allí va a producir algunos desbordes, inundaciones, cuando hay lluvias intensas y todo esto, ¿no? Entonces, al final, si nosotros maltratamos la naturaleza nos lo devuelve, ¿no? Nosotros tenemos los ríos colmatados, los ríos sucios, le echamos desmonte, echamos todo lo que podemos, todas las basuras, siempre nos va a devolver con algo. Vamos a tener deslizamiento, vamos a tener huaicos, vamos a tener aguas contaminadas, vamos a tener todo. Ahora nomás que estamos viendo los videos, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de apreciarlo en vivo, ¿no? El río Rima dice que tiene otro color, ¿no? Un color agradable, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros somos los que estamos perjudicando a la naturaleza. Y como dije al inicio, ¿no? Es un tiempo que le hemos dado de respiro. Entonces espero que ese respiro sea siempre, ¿no? ¿Cómo nos comportaremos después que levanten la cuarentena, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos viendo que ese ambiente está cambiando, estamos mejorando,
¿no? Entonces, hasta incluso, ¿no? En las noches, no sé si se puede, ya no tenemos tanta contaminación que podemos ver hasta las estrellas, ¿no? Y eso es raro acá en Lima, ¿no? Normalmente si uno quiere ver las estrellas se va hacia la sierra, ¿no? Entonces, el que no haya tanta contaminación, tantos vehículos en la calle, hace que tengamos un mejor ambiente, un mejor clima, un mejor aire, ¿no? Y todo eso repercute en nuestras acciones, ¿no? Repercute en nuestro organismo, en las plantas, en los animales, en la biodiversidad, ¿no? Entonces, si nosotros procuramos estar bien con la naturaleza, estar bien con todos, yo creo que vamos a vivir tranquilos, ¿no? Porque de lo contrario, siempre vamos a estar dañándonos en algo, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros trabajáramos en protección del medio ambiente, en protección de la tierra, tuviéramos una norma en que se vea todo el ordenamiento territorial del país, definir cuáles son las áreas donde podamos vivir tranquilos, donde no haya deslizamientos, donde no haya huaicos, nosotros podríamos ser una ciudad, un país resiliente, ¿no? Y no tendríamos tampoco de repente estas pandemias, ¿no? Sabríamos cómo recuperarnos, porque si nosotros tenemos o vivimos en un país que no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo recuperarnos, nunca vamos a ser un país resiliente. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿No? Que después de toda esta pandemia que tenemos, de todo lo que estamos sufriendo aquí, ¿no? Deberíamos de salir adelante, deberíamos de mejorar en nuestras condiciones de vida, ¿no? Yo creo que es un antes y un después, antes de la pandemia y después. Nuestra vida va a ser diferente. Se Entonces, debe convocar a una actitud más responsable porque normas, legislación, dicen que hay, normas técnicas también. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? nosotros tenemos normas en cantidades, pero lo que no tenemos es un sentido de responsabilidad en cumplir esas normas. Ahora nomás estamos observando que se han dictado varias normas con respecto a esta pandemia, pero ¿cuántos las cumplimos? Solamente los que no queremos enfermarnos y los que sabemos que si nos tenemos encerrados un buen tiempo, nos vamos a salir bien. Pero todos aquellos que no están acostumbrados a cumplir las normas, ojalá que no se enfermen, ¿no? Pero de todas maneras, nunca falta alguien que diga, no, a mí nunca me va a pasar. Bueno, esta pandemia también ha traído toda una corriente de transformación digital que obliga también a las empresas. Seguramente se va a aplicar con mayor intensidad esa transformación y finalmente puede ser más favorable para la tierra, ¿no cree usted? Claro, una transformación digital ya Una tenía que darse, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? Una transformación en la cual ya nosotros tenemos mucha tecnología, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Esta entrevista, ¿cuántas veces se pudo haber dado, pero no la utilizamos? Los peruanos no estamos acostumbrados a avanzar con la tecnología, ¿no? Y algunos dicen, pues, no nací para eso, ¿no? Pero hay que darse el tiempo para hacerlo. Ahora yo creo que muchas personas que tienen que entrar a las clases con sus hijos van a tener que aprender, a la mala, pero aprenden, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que se puede hacer vía virtual, sin necesidad de tener tanto recurso en las instituciones, ¿no? Es muy favorable también para la naturaleza porque no hay tanto recurso que se agote, ¿no? Ahora también el otro tema que hemos visto, hasta los costos del petróleo han bajado, porque no hay demanda, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas en las cuales debemos de trabajar, tenemos tecnología, tenemos todos los recursos y debemos de emplearlos, ¿no? Debemos de emplearlos. ¿Para qué utilizar tanto? Si podemos hacer un trabajo en remoto como el que ya se está haciendo y se está viendo que en algunos casos sí está funcionando, ¿por qué tener tanta infraestructura? Porque tanto personal que va a estar junto
¿no? Porque después de esta semana o la siguiente, cuando se levante la cuarentena, ¿no? Vamos a tener gente trabajando. Hay escritorios que están muy cerca, uno frente al otro. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida luego? ¿Vamos a seguir en los micros llenos de gente? ¿O vamos a esperar que pase uno vacío o nunca a subir a uno? Y en medio de esta situación, ingeniera, siempre la gestión de riesgos y desastres también es una tarea pendiente que tiene el país. ¿Cómo ve usted en este tema? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto nos falta? Dentro de la gestión de riesgo de desastres está este tema, justamente la pandemia, pero nunca se ha desarrollado mucho porque nunca hemos tenido este tipo de problemas, ¿no? Pero yo creo que desde el año 2011, que se dio la nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se ha avanzado bastante. Tenemos bastante información al respecto. Incluso toda la ejecución de obras, estudios que se hacen a nivel nacional tienen que tener el componente de gestión de riesgo de desastres. Y es lo que más se está fomentando entre los geólogos también, porque nosotros pues somos conocedores de la tierra, conocedores de todo lo que ocurre, de los movimientos en masa, de la inundación, deslizamientos, sismos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos gente para trabajar en este tema. Sabemos cuáles son las zonas de deslizamiento, sabemos identificarlas y también dar recomendaciones en qué es lo que se debe hacer para poder controlar o reducir estos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea es bastante grande. En cuanto a normatividad, tenemos políticas, normas, reglamentos, hay mucha información en cuanto a normatividad. Lo que nos falta es tomar las riendas y trabajar en este tema. ¿Por qué razón? Muchas personas no saben que los geólogos somos los expertos en este tema, ¿no? Entonces, porque normalmente ha sido el petróleo y la minería el afán principal de la geología, pero no, tenemos mucho más especialidades, muchos más temas para trabajar, que si no hubiera geología no pudiéramos estar viviendo, porque todos los materiales salen de una mina, todo lo que tenemos y estamos disfrutando sale de allí, y porque es un trabajo que ha hecho, un trabajo realizado por un geólogo, de exploración, un trabajo de minas, un trabajo en todo, ¿no? Acompañado también de las otras especialidades, ¿no? Pero yo creo que dentro de la gestión de riesgo de desastres, la geología tiene mucho que dar. Muchas actividades están relacionadas de protección a las poblaciones en cuanto de su ubicación, ver las zonas sísmicas, ver las zonas de deslizamientos, dónde puede ocurrir algún huaico, los glaciares, las zonas de la costa, ¿no? Las ciudades que están ubicadas en la costa con los tsunamis, la erosión de los ríos. Tenemos muchas actividades que desarrollar en este ámbito, ¿no? Claro que sí. Entonces hay los profesionales, hay la disponibilidad, lo que falta de repente es un poco de ordenamiento nomás, ¿no? Y ver las cosas con una visión mucho más amplia, mucho más clara. Claro, lo que pasa es que a los geólogos nos ven a minas petróleo, pero no nos ven desde otro punto de vista, ¿no? De otras actividades, de otros temas que sabemos desarrollar. Pero desde que entramos a la universidad nos enseñan qué hacer, ¿no? Cómo ver un cerro, cómo leerlo, cómo ver que si se va a deslizar, cuáles son sus características, dónde hay agrietamiento, dónde hay fallas, etc. Todo lo sabemos, ¿no? Muy bien. Pero tenemos que empezar a poner la parte de gestión de riesgos. Entonces, esa parte es lo que hace que la gestión de riesgos y la geología sea muy rica para trabajar. Bueno, ya existe el CENEPRED. ¿El capítulo está representado en el CENEPRED también? Tenemos una ventaja con el CENEPRED. El jefe de CENEPRED es geólogo, es ingeniero geólogo, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que allí hay mucho que hacer también, porque es una institución en la cual se dedica y debe de hacerlo de un trabajo preventivo, ¿no? Hay mucha normatividad, hay mucha actividad en cuanto a lo que es la elaboración de normas para lo que la parte preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que
incluso se dictan cursos para lo que es evaluadores de riesgos, donde también hace falta geólogos, ¿no? Los geólogos podemos entrar allí conocedores de lo que son ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, hay falta muchos geólogos que ingresen a este tema. Entonces, ahí, si tenemos y felicito también a Juvenal Medina, es el ingeniero geólogo que está como jefe de CENEPRED, Qué ¿no? bueno. Podemos trabajar con él. Hay muchos geólogos que se dedican a este campo, bueno, no quiero decir muchos, pero seremos unos 20, 30 nomás, pero debería de haber más. En todas las instituciones a nivel nacional, en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las provincias, en los distritos, ¿no? En todas esas municipalidades debería de haber un geólogo encargado de lo que es las evaluaciones de riesgo. Así podríamos nosotros trabajar en protección de la tierra, en protección del medio ambiente, viendo que las ciudades estén en zonas seguras, ¿no? De deslizamientos o de repente de algún evento natural que ocurre en la zona. Bueno, que ese Día Internacional de la Tierra pues sea el motivo para que así sea, ingeniera, y le pedimos también un mensaje final en este día. Un mensaje final: protejamos la tierra, que es donde vivimos, protejámoslas porque otra tierra no tenemos, ¿no? Entonces, si es que queremos seguir aquí, debemos de dar de nosotros también, ¿no? Evitar de destruirla, ¿no? Debemos de mantener nuestro territorio, mantener nuestro suelo tal cual está, no poblar las zonas de alto riesgo, por decir, ¿no? Encauzar los ríos, ver que las cosas naturalmente se resuelvan también, ¿no? Debemos de dejar de contaminar, porque también eso produce mucha erosión en cuanto a los ríos, ¿no? Entonces tenemos que proteger la tierra. Como digo, es lo único que tenemos para vivir. Que si tuviéramos una alternativa de repente, ¿no? Nos vamos a otro lado, pero no es así. Aquí Así, vamos a seguir. a cuidar nuestra tierra, nuestra casa, nuestro planeta. Muchas Así gracias, es ingeniera. nuestra casa, nuestra tierra y aquí estaremos, Así es. hasta siempre. Bien, ingeniera, muchas gracias por su intervención, por permitirnos estos minutos para conversar con usted. Gracias a ustedes más bien, hasta luego. Hasta pronto, ingeniera.